como siempre a esa hora. Los clientes, bien vestidos, hablaban en voz baja. Los meseros se movían atentos, casi invisibles, y todo seguía el ritmo previsible de una tarde cualquiera en la Ciudad de México. Nada llamaba la atención hasta que entró la niña. No era una clienta, no encajaba en el ambiente elegante. Estaba sucia, agotada, con la ropa desgastada y los pasos lentos, como si no estuviera segura de tener derecho siquiera a seguir avanzando. Diego fue el primero en verla. Primero porque los guardias intentaron detenerla en la puerta y después porque, pese a todo, ella se abrió paso entre las mesas sin pedir nada, solo mirando a cada persona como si buscara algo muy concreto. Él intentó ignorarla. Siguió cortando la carne en su plato, fingiendo que no veía a esa niña harapienta caminando por el salón, hasta que ella se detuvo justo a su lado y se quedó quieta. Diego levantó la vista, convencido de que pediría comida, dinero o ayuda, pero la niña no pidió nada. Se limitó a mirar fijamente el medallón que él llevaba colgado al pecho, ese que casi siempre ocultaba bajo la camisa y que aquel día, por el calor, se veía entre los botones. La niña acercó el rostro, apenas respirando, y sus ojos se agrandaron como si acabara de encontrar algo que jamás debería haber visto. «Señor», tragó saliva. «La mujer de la foto. Se parece a mi mamá». Diego se quedó helado. Nadie conocía esa fotografía. No estaba en internet. No existían copias. Era algo íntimo, guardado durante años solo para él. Una memoria que llevaba junto al cuerpo para no olvidar lo que había perdido. La niña siguió mirando el medallón sin apartar la vista ni un segundo. «Yo conozco esa cara», dijo con una seguridad absoluta. El tenedor resbaló de la mano de Diego y cayó al plato. Él no sabía quién era esa niña, de dónde había salido ni qué quería, pero sabía reconocer cuando alguien decía la verdad, y en ese momento entendió que su vida acababa de salir de control y que no habría camino de regreso. La niña permanecía junto a la mesa, esperando alguna reacción, mientras las conversaciones a su alrededor se apagaban poco a poco. Algunos clientes empezaron a observar la escena con curiosidad, otros con incomodidad. Se oían susurros, carraspeos nerviosos. Diego ignoró a todos. En ese instante, la única persona que importaba era esa niña que afirmaba conocer a la mujer del medallón. No le pidió que repitiera, no exigió explicaciones inmediatas, simplemente la miró, tratando de entender cómo era posible todo aquello. Antes de continuar con esa historia, si te gustan relatos basados en situaciones reales, decisiones difíciles y consecuencias que nadie ve venir, decía, suscríbete al canal. Eso ayuda a mantener este trabajo y permite que más personas encuentren historias como esta. Y, ya que estás aquí, escribe en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Siempre es interesante saber hasta dónde llegan estas historias y quién acompaña cada episodio. Diego estaba en el restaurante más exclusivo de Polanco, el lugar donde solía hacer reuniones rápidas o comer en silencio antes de volver a la oficina. Había organizado ese almuerzo para durar, como mucho, 15 minutos. Nada en el ambiente de ese día en particular sugería que pudiera ocurrir algo fuera de lo normal. Los clientes hablaban en susurros, los meseros se desplazaban con precisión y todo seguía el ritmo previsible de un día común en la ciudad. Esa previsibilidad terminó cuando una niña de unos 9 años entró por la puerta principal sin permiso. No era parte del público habitual del lugar, y su sola presencia llamó la atención de inmediato. Los guardias intentaron detenerla, pero ella esquivó a uno de ellos y comenzó a caminar entre las mesas, mirando alrededor como si buscara algo muy específico. Diego notó el movimiento, pero al principio no le dio importancia. Estaba acostumbrado a ignorar distracciones y mantener la concentración en sus asuntos. Solo entendió que algo no encajaba cuando de pronto la niña se quedó de pie justo al lado de su mesa. Su presencia era tan silenciosa como inesperada. Diego levantó la vista lentamente, más por curiosidad que por preocupación. La niña no pidió comida, ni agua, ni dinero, ni ayuda.
Se limitó a mirar fijamente el medallón de oro en su cuello, parcialmente visible entre los botones de la camisa. La intensidad de esos ojos fue tan grande que Diego reaccionó instintivamente y llevó la mano al pecho para esconder el medallón bajo la tela, pero ya era tarde. Ella lo había visto. No parecía asustada ni desafiante, solo terriblemente segura de lo que hacía, y esa seguridad llamó más la atención de Diego que cualquier expresión dramática. No era común que alguien, y menos una niña, se acercara a él sin titubear. La niña continuó observando el medallón con una calma desarmante, como si hubiera encontrado algo demasiado importante como para ignorarlo. «¿Cómo se llama tu mamá?», preguntó Diego al fin, rompiendo la tensión y tratando de comprender el motivo de aquel acercamiento tan extraño. La pregunta pareció tomarla por sorpresa apenas un segundo. No respondió de inmediato, no por falta de decisión, sino porque parecía sopesar si realmente debía decirlo. «Larisa», dijo al fin. «Mi mamá se llamaba Larisa». Diego sintió una incomodidad inmediata. El nombre por sí mismo no significaba nada, pero la forma en que lo pronunció transmitía una convicción que no podía venir de un invento infantil. En ese momento se acercó el gerente del restaurante, incómodo con la presencia de la niña. «Señor Diego, ¿quiere que saque a esta niña?», susurró con evidente molestia. Antes de que Diego respondiera, la niña retrocedió un paso, como preparándose para ser arrastrada fuera de allí. Pero él levantó la mano y detuvo al gerente. «Déjela aquí, está conmigo». El gerente se retiró de inmediato, todavía confundido, pero obedeciendo la orden. Los hombros de la niña se relajaron por unos segundos, como si ese pequeño gesto hubiese quitado un peso de encima. La mirada de la niña volvió al medallón y eso obligó a Diego a enderezarse, tratando de recuperar el control de la situación. «¿Cómo reconociste esa foto?», preguntó mirándola directo a los ojos. Ella alzó la cara y a pesar de la suciedad y las marcas de cansancio, había precisión en su mirada. «Mi mamá tenía la misma fotografía», respondió, «pero estaba rota, solo quedaba su parte, la parte del hombre ya no estaba». Diego sintió que el aire abandonaba sus pulmones por unos segundos. La foto que llevaba en el medallón era única. Él mismo la había recortado y puesto allí años atrás. No había copias ni otro fragmento que mostrara solo a la mujer. O, al menos, siempre había creído que no lo había. El ambiente del restaurante se volvió demasiado estrecho para esa conversación. Algunos clientes miraban la escena con cuidado, susurraban, se preguntaban quién era esa niña capaz de capturar la atención de un millonario tan reservado. Diego entendió que no podía seguir hablando allí. «Ven conmigo», dijo, poniéndose de pie. La niña vaciló un instante, quizás por miedo a ser detenida de nuevo, pero finalmente lo siguió hasta la salida del restaurante. El calor del verano en la Ciudad de México contrastaba con el aire frío del interior, pero, de algún modo, alrededor de ellos parecía descender una especie de silencio. El tráfico intenso del periférico rugía a unos metros, creando una escena ruidosa y caótica, y sin embargo para Diego todo sonaba lejano. Eligió una banca junto al edificio, en una zona donde casi no pasaba gente. La niña se quedó un par de pasos atrás, como si temiera ocupar demasiado espacio. «Ahora cuéntame todo», pidió Diego. Ella respiró hondo antes de hablar. «Mi mamá guardaba esa foto desde que yo era muy pequeña. Decía que era el único recuerdo que le quedaba de una época importante de su vida». «¿Una época importante?», repitió Diego tratando de no mostrar lo que sentía. «Sí, nunca hablaba mucho del hombre de la foto, solo decía que estaba demasiado ocupado. Demasiado ocupado para estar con ella. Demasiado ocupado como para saber que tenía una hija». La frase golpeó a Diego como un puñetazo. Intentó mantener el rostro neutro, pero notó que la respiración se le hacía pesada. La niña continuó observándolo, sin darse cuenta de inmediato del efecto de sus palabras. «¿Cómo era tu mamá? Físicamente, quiero decir», preguntó aferrándose a la necesidad de ordenar los datos. «Tenía un lunar en el hombro izquierdo», contestó la niña sin dudar.
Siempre intentaba taparlo. Decía que era feo, pero a mí me gustaba. Era suyo. La descripción coincidiría exactamente con el lunar de la mujer de la foto. Diego lo conocía bien. Aquella coincidencia ya no podía considerarse casual. La niña lo miraba, esperando una respuesta que él aún no estaba listo para dar. Necesitaba organizar todo en su mente antes de pronunciar una sola palabra. ¿Tienes alguna prueba de lo que estás diciendo?, preguntó, buscando recuperar algo de control. Ella movió nerviosamente las manos, pero no evitó la pregunta. Tengo algo, pero no aquí. Está escondido donde he estado estos días. Puedo traerlo, pero tengo que ir sola. ¿Por qué sola? Porque si usted viene conmigo, van a pensar que es de la policía y no me van a dejar entrar. Tenía sentido. La niña vivía en un entorno donde la gente con dinero era vista como amenaza, no como protección. Diego comprendió que acompañarla solo complicaría las cosas. ¿Cuánto tiempo necesitas? Media hora, 40 minutos. Diego sacó una tarjeta de visita del bolsillo, escribió su número al reverso y se la entregó. Si tardas más, iré a buscarte. La niña guardó la tarjeta con extremo cuidado, como si fuera algo valioso. Luego dio unos pasos hacia atrás y echó a correr por la avenida, desapareciendo entre los peatones. Los minutos siguientes fueron los más largos del día. Diego no podía expulsar de su mente la imagen de la niña. La fotografía, el nombre de Larisa, el lunar en el hombro, la canción de cuna que dijo que su madre le cantaba, idéntica a la que la mujer de la foto amaba escuchar. Cada detalle parecía confirmar una sospecha que él aún no se atrevía a aceptar. Pasaron 15 minutos sin noticias, 25, nada, 40. La incomodidad se convirtió en preocupación real. 47 minutos. Diego se puso de pie, dispuesto a actuar, pero antes de dar un solo paso oyó una respiración agitada detrás de él. La niña había vuelto. Esta vez estaba aún más sucia, con la rodilla raspada y un pequeño paquete apretado contra el pecho. «Lo traje», dijo entre jadeos. «Lo que mi mamá dejó para usted». Diego sintió que el estómago se le encogía. Hizo un gesto para que se acercara, pero la niña miró a su alrededor, incómoda con la gente que pasaba. «Aquí no», dijo. «Nos van a mirar». Diego asintió. Tenía razón. Caminaron hacia un callejón lateral del edificio, un lugar sencillo, sin nada que distrajera. «Dámelo», pidió Diego. Ella extendió el paquete. Era un trozo de tela doblado varias veces. Diego desenrolló cada capa con cuidado hasta encontrar un sobre viejo, amarillento, con las orillas desgastadas por el tiempo. Cuando lo volteó y leyó lo que estaba escrito al frente, sintió que todo su cuerpo se helaba. Diego Alejandro Cabrera. No era su letra, era de ella, de Larisa. La letra de la mujer de la fotografía. La habría reconocido en cualquier parte. Era imposible de imitar, imposible de confundir. El impacto fue inmediato. Necesitó apoyarse en la pared. La niña observaba su reacción, esperando alguna explicación. ¿Ella escribió esto?», preguntó Diego con una voz más baja de lo que habría querido. «Sí», respondió la niña. «Mi mamá decía que esta carta nunca se entregó. La guardó porque decía que algún día yo la iba a necesitar». Diego abrió el sobre. El pegamento ya no sellaba bien. Dentro había una carta doblada, escrita con esa misma caligrafía firme. Empezó a leer mientras la niña lo miraba en silencio. La carta era corta, directa. Hablaba de una separación forzada, de decisiones que él nunca supo que se tomaron en aquel entonces. Hablaba de un embarazo del que ella no tuvo valor para informarle, de miedo, de falta de recursos y de la esperanza de que algún día Diego conociera la verdad, aunque fuera demasiado tarde. La última línea le hizo sentir que el suelo desaparecía bajo sus pies. «Si algún día mi hija te encuentra, cuida de ella como me hubiera gustado que cuidaras de mí». El papel temblaba en sus manos. La niña dio un paso adelante dudando. «¿Qué dice?», preguntó con una mezcla de inquietud y miedo.
Diego intentó hablar, pero la voz no le respondió. La miró y en ese intercambio de miradas apareció algo que ya no podía negar. La verdad estaba allí, frente a él, en una carta que debió haber llegado muchos años antes. Y la niña que tenía delante no era una desconocida, era su hija. Necesitó tiempo para poder responder. La carta seguía abierta entre sus dedos, y cada línea pesaba más que la anterior. Las palabras de la mujer a la que había creído perdida para siempre, por fin llegaban al lugar al que siempre debieron llegar. Diego intentó organizar sus pensamientos, pero la situación superaba cualquier análisis frío. La niña esperaba, con el cuerpo en tensión y los ojos clavados en el sobre, como si temiera que él decidiera rechazarlo todo. Finalmente, respiró hondo, dobló la carta con cuidado y la guardó de nuevo en el sobre antes de hablar. «¿Dónde encontraste esto?», preguntó, esforzándose por mantener la voz firme. La niña sujetaba la tela con las manos temblorosas. «Mi mamá guardaba la carta en un frasco viejo», explicó. «Decía que era importante. Cuando se enfermó, me dijo que si algún día encontraba a alguien con ese nombre», señaló el sobre, «tenía que entregarla». Un sentimiento de responsabilidad atravesó a Diego con una fuerza para la que no estaba preparado. No se trataba solo de descubrir que la mujer a la que amó había estado embarazada sin que él lo supiera. Era también darse cuenta de que una niña había cargado durante años una misión que no entendía del todo. Intentó imaginar qué había vivido esa niña después de la muerte de su madre, y cada posibilidad era peor que la anterior. «¿Tu mamá?», preguntó con cuidado. «¿Cómo murió?». La niña se mordió el labio inferior antes de responder. «Se enfermó mucho y no había dinero para medicinas. Nos mudamos varias veces al final. Yo me quedé un tiempo con una vecina, pero me echó cuando ya no pudo hacerse cargo de mí. Desde entonces he sobrevivido sola». Las palabras eran simples, pero el sufrimiento detrás de ellas era demasiado grande para un niño. Diego sintió un nudo en la garganta. La culpa llegó en oleadas, incluso sin saber exactamente cómo ni cuándo sucedió todo. Necesitaba entender cada detalle, pero también debía tener cuidado de no obligarla a revivir recuerdos demasiado dolorosos. «¿Alguien cuidó de ti después de que ella murió?», preguntó. «No mucho», respondió ella. «Estuve en algunos lugares, pero nadie quería a una niña tan grande, así que me escapaba cuando las cosas se ponían malas. La carta…», volvió a mirar el sobre. «La carta era lo único que siempre llevaba conmigo. Había algo en la forma en que la niña abrazaba ese papel que dejaba claro lo que significaba para ella. No era solo una hoja escrita, era todo lo que le quedaba de su madre, el único puente con una vida que nunca fue segura, pero en la que, al menos, había alguien que la amaba». Diego entendió que, hasta ese momento, ella no estaba buscando a un padre. Solo quería cumplir lo que su madre le había pedido. Se agachó para quedar a su altura. La niña dio un paso atrás, quizá por pura reacción de supervivencia, pero no huyó. Se limitó a observarlo con desconfianza, aunque con atención. «¿Sabes quién soy yo?», preguntó Diego. Ella dudó. «Creo que sí», respondió por fin. «Mi mamá hablaba del hombre de la foto como de alguien importante. Decía que era inteligente y que trabajaba mucho. Y…», hizo una pausa, «que era alguien a quien quiso mucho. Pero también decía que creía que usted nunca querría saber de mí». La frase cortó más hondo de lo que Diego esperaba. Intentó hablar, pero no encontró palabras que tuvieran sentido inmediato. La verdad era que él no había sabido nada, nadie le avisó, nadie le dio la opción. Nunca habría ignorado a una hija. Pero ya no se trataba de lo que pasó en el pasado. Era una situación real, aquí y ahora, que exigía decisiones inmediatas. «¿Tienes algo más de tu mamá?», preguntó intentando mantener la calma. La niña abrió de nuevo la tela y sacó un pedazo de tela colorida, un botón suelto y una pulsera sencilla hecha con hilo trenzado. Objetos que, para cualquiera, no valdrían nada, pero que eran todo lo que quedaba de la vida que había tenido antes de perderla. Es lo que ella consiguió conservar,
explicó la niña. Lo demás se quedó cuando tuvimos que irnos de la última casa. Diego examinó los objetos durante unos segundos. La pulsera le llamó la atención. Era idéntica a las que Larisa solía hacer para distraerse mientras conversaban muchos años atrás. Recordaba varias iguales. Algunas aún debían de estar en algún cajón de su casa, olvidadas entre documentos y otros recuerdos de esa época. Ya no quedaban dudas. Esa niña no mentía. Esa niña formaba parte de su historia, y la carta era la prueba definitiva que nunca imaginó recibir. «¿Cómo te llamas?», preguntó al fin. «Katia», respondió ella. El nombre no aparecía en la carta, pero le encajaba. Era sencillo, fuerte, cargado de algo familiar. Diego lo repitió mentalmente, intentando acostumbrarse a la idea. «¿Cuántos años tienes, Katia?» 9. 9 años. 9 años de ausencia involuntaria. 9 años de vida sin padre. 9 años cargando con un trozo de una historia que nadie le había ayudado a completar. Diego se incorporó lentamente. «Katia, ¿tienes dónde dormir hoy?», preguntó. Ella negó con la cabeza, aunque respondió con cautela. «Me las arreglo. Siempre me las arreglo». La frase le dolió. Ningún niño de 9 años debería arreglárselas, y, sin embargo, ella hablaba como alguien que ya había aprendido a no esperar ayuda de nadie. Quedaba claro que, para Katia, depender de otros siempre había tenido un precio demasiado alto. Diego respiró hondo. «Te vas a venir conmigo», dijo. «No voy a dejar que vuelvas a la calle». Los ojos de Katia se abrieron de par en par, sorprendidos. «¿Y si eso no es lo que quería mi mamá?», preguntó, con miedo de hacer algo que la traicionara. «Tu mamá escribió esta carta para mí», respondió Diego mostrándole el sobre. «Y aquí me pide algo muy claro, que cuide de ti si algún día llegas a mí». Katia miró el papel, pero seguía insegura. ¿Y si luego se arrepiente? La pregunta era demasiado directa para alguien tan pequeño. Era la pregunta de quien ya había sido dejado muchas veces atrás. Diego sintió ese golpe más fuerte que cualquier otra frase hasta ese momento. «No me voy a arrepentir», respondió con firmeza. «No después de todo esto». Katia lo pensó durante unos segundos y luego asintió apenas. «Está bien». Empezaron a caminar por la avenida. Diego redujo el paso para que ella pudiera ir a su lado. No tenía claro qué hacer a continuación. Toda su vida se había construido alrededor del control, las metas, los horarios y una rutina predecible. Y ahora, en menos de una hora, tenía a su hija delante, y nada en el mundo era más importante que eso. Caminaron en silencio hasta el estacionamiento subterráneo. Cuando llegaron al coche, Katia se detuvo dudando antes de subir. Miraba a su alrededor como quien entra en territorio desconocido. Diego notó esa tensión e intentó tranquilizarla. «Puedes subir, no pasa nada». Ella se acomodó despacio en el asiento, abrazando la tela con las cosas de su madre contra el pecho, y se abrochó el cinturón con torpeza, observando cada detalle del interior como si fuera algo ajeno a su realidad. Quedaba claro que no estaba acostumbrada a nada de eso. «¿Tienes hambre?», preguntó Diego al encender el motor. Katia tardó en responder. Un poco». Ese «un poco» decía mucho más de lo que las palabras admitían. Diego lo sabía. Los niños que pasan hambre no suelen decir «tengo muchísima hambre», aprenden a minimizarlo. Salió del estacionamiento y mientras conducía pensaba en todo lo que todavía debía averiguar. ¿Cómo había muerto Larisa? ¿Por qué la carta nunca le llegó? ¿Quién se interpuso? ¿Quién supo? Y sobre todo, ¿por qué Katia tuvo que enfrentarse sola a todo aquello? Pero había una pregunta más que flotaba sobre todas las demás. ¿Qué pensaba Katia de él? Ella miraba la ciudad por la ventana como si la viera por primera vez. Había curiosidad en sus ojos, pero también cautela. No se la veía fascinada, sino midiendo, evaluando hasta qué punto podía confiar. «Katia», dijo Diego rompiendo el silencio, «¿qué decía tu mamá de mí? Del hombre de la foto». Ella tardó en contestar.
Decía que era una buena persona, respondió al fin, que no sabía todo lo que pasaba, que, si lo supiera, querría ayudar. La respuesta lo golpeó de un modo distinto. Era como si Larisa hubiera intentado protegerlo incluso después de todo, sin culparlo, sin condenarlo, manteniendo una esperanza silenciosa. ¿Y tú crees eso?, preguntó. Katia volvió el rostro hacia él. Lo intento. Esa frase se le quedó grabada como un desafío personal. Diego entendió que nada sería rápido ni sencillo. Una niña que había vivido tanto tiempo sola no iba a confiar de inmediato. Pero al menos tenía un rumbo. Le tocaba demostrarle que estaba ahí de verdad. Poco después llegaron al conjunto residencial donde vivía Diego. Los guardias abrieron la reja, acostumbrados a verlo entrar, pero sorprendidos al ver a una niña en el asiento del copiloto. Katia observaba todo, encogiendo los hombros como si quisiera ocupar el menor espacio posible. El elevador subió en silencio. Cuando llegaron a su piso, Katia volvió a dudar antes de entrar al departamento. «Si quieres, puedes sentarte un rato, descansar, bañarte, comer algo», dijo Diego. «Aquí no tienes que tener miedo». Ella asintió, pero seguía alerta. Entró con pasos muy lentos, mirando cada habitación, como si esperara que de un momento a otro apareciera alguna regla estricta que no conocía. «Este es tu hogar ahora», dijo Diego. «Por el tiempo que tú quieras». Katia no respondió. Se limitó a avanzar hasta la sala, donde se detuvo frente a un estante. Sobre él había una caja vieja, cerrada. Diego la reconoció de inmediato. Era la caja donde Larisa guardaba algunas de sus cosas personales cuando había vivido con él. Nunca fue capaz de tirarla. Katia miró la caja y luego a él. «¿Puedo abrirla?». Diego dudó un segundo, pero respondió. «Sí». Ella levantó la tapa con delicadeza. Dentro había varias pulseras idénticas a la suya, recortes de papel, pequeñas notas, un pañuelo y una fotografía doblada. Katia tomó la foto con cuidado. Era la misma imagen del medallón, pero completa. La otra mitad de la foto que su madre había roto. La mitad que faltaba en su recuerdo estaba ahí. Katia miró su mano, la parte rota que había llevado consigo, y entendió que estaba frente a la otra mitad de la historia que siempre le había faltado. Levantó el rostro hacia Diego con los ojos humedecidos, pero sin llanto exagerado. Era una emoción limpia. Entonces, todo esto era verdad. Susurró. Diego sintió cómo se le aflojaba algo en el pecho. «Sí», respondió. «Y ahora vamos a descubrir el resto juntos». Por primera vez desde que se habían encontrado, Katia exhaló con alivio. La noche cayó más rápido de lo que Diego esperaba. El departamento, normalmente silencioso y ordenado, parecía un lugar distinto solo por la presencia de la niña caminando con pasos cortos y cuidadosos. Katia observaba todo sin atreverse a tocar casi nada, como si temiera desacomodar el equilibrio del lugar. Ese comportamiento decía más de su vida que cualquier explicación. Diego no quería presionarla, pero tampoco permitir que se sintiera como una invitada incómoda. Tenía que dejar claro que tenía un lugar allí, un lugar que no estaba prestado. «¿Hay algo que suelas comer?», preguntó Diego, abriendo el refrigerador más para llenar el tiempo que por necesidad. Katia se encogió de hombros. «Lo que haya está bien». Esa respuesta, tan común en niños que han aprendido a no pedir para no estorbar, le dolió más que si hubiera pedido algo imposible. Diego tomó algunas cosas sencillas, preparó 2 sándwiches, sirvió jugo y los puso sobre la mesa. Katia observaba en silencio, esperando una señal. «Puedes sentarte», dijo él con tono suave. «Esto es para ti». Ella se acercó lentamente. Tomó el sándwich con la punta de los dedos, como si fuera algo frágil, y empezó a masticar despacio. El hambre era evidente, pero también lo era el miedo a mostrarla. Diego se sentó frente a ella y trató de mantener un ambiente tranquilo, aunque su mente estaba llena de preguntas. ¿Qué había pasado con Larisa desde que se marchó? ¿Quién sabía de la existencia de Katia? ¿Quién había leído la carta?
¿Quién había impedido que le llegara? Katia, dijo con cuidado, ¿tu mamá nunca habló de mí con otro nombre? ¿Nunca mencionó detalles sobre mi trabajo o dónde vivía? Ella negó con la cabeza. Siempre decía que el hombre de la foto era parte de un pasado que no había salido bien, que había tomado decisiones muy difíciles y que no podía volver atrás. Diego sintió el peso de esas palabras. Larisa, la mujer a la que había amado y que ahora sabía que había sido madre sola, eligió protegerlo o alejarlo por una razón que él aún desconocía. Tal vez por orgullo, tal vez por miedo, tal vez porque creyó que él de verdad no la ayudaría. Tenía que descubrir qué había detrás de esa decisión. ¿Y nadie intentó ayudarlas?, preguntó. Katia pensó un momento. Algunas personas daban comida cuando mi mamá ya estaba muy débil, pero nadie se quedaba. Yo estaba con ella todo el tiempo, y cuando murió, me dejaron quedarme un poco, hasta que ya no pudieron más. En su voz había una madurez triste, la de quien ha conocido el rechazo demasiado pronto. Diego se mantuvo erguido, pero dentro de él la culpa seguía creciendo. Katia, te prometo, empezó a decir, pero ella levantó la vista de repente. No prometa nada, lo interrumpió con un tono que lo sorprendió. Una promesa es algo serio. Espere a ver si de verdad quiere hacerlo. La frase no venía con rabia, sino con una sinceridad dura, propia de alguien que ya escuchó promesas vacías. Diego sintió esa advertencia como una responsabilidad aún mayor. De acuerdo, lo respeto, respondió. No voy a llenarte de promesas, pero voy a hacer todo lo que esté en mi mano para que no tengas que volver a pasar por nada sola. Katia asintió, aunque su expresión seguía reservada. Quedaba claro que necesitaba tiempo, y él estaba dispuesto a dárselo. Después de comer, Diego le mostró la habitación de invitados. Era un espacio sencillo pero limpio, con una cama grande, un armario y un baño propio. Katia entró despacio. No tocó la cama, no abrió cajones, no inspeccionó nada. Se quedó en medio del cuarto, mirando a su alrededor con una mezcla de extrañeza y miedo a apropiarse de algo que no le pertenecía. «Esta es tu habitación ahora», dijo Diego. «Aquí puedes dormir, bañarte, guardar tus cosas. Es tuya». Katia lo miró como si intentara decidir si aquello podía ser real. «¿Puedo dormir en la cama?», preguntó, como si eso requiriera un permiso especial. «Claro que sí», respondió él. «Para eso está». La pregunta le arrancó un suspiro silencioso. Un niño no debería tener que preguntar algo así. El temor a ensuciar o molestar contaba por sí solo la vida que había tenido. «Si quieres bañarte, hay una toalla ahí», añadió Diego. «Voy a estar cerca si necesitas algo». Katia asintió, tomó la toalla con cuidado y entró al baño, cerrando la puerta despacio. Diego oyó el sonido del agua y se recargó en la pared del pasillo, tratando de asimilarlo todo. Impresionaba cómo una vida entera podía cambiar en cuestión de horas, por unas palabras, una foto y una carta que nunca llegó. Cuando Katia salió de la ducha, con el cabello húmedo y ropa limpia improvisada que Diego había encontrado entre sus cosas, parecía otra persona. El rostro seguía cansado, pero había algo más ligero en su mirada. «¿Todo bien?», preguntó él. Ella asintió. «Sí». «¿Tienes sueño?». «No, quiero hablar un poco más». Se sentó en la cama, y Diego se quedó recargado en el marco de la puerta, guardando una distancia prudente para que ella se sintiera cómoda. «Katia, voy a hacerte algunas preguntas», dijo él. «Si no quieres responder, está bien, pero necesito entender algunas cosas». Ella aceptó con un gesto. «¿Quién más sabía de la carta? ¿Alguien revisó las cosas de tu mamá?». Katia lo pensó unos instantes. «Había una señora que vivía al lado, la tía Juana. Ayudaba cuando mi mamá estaba muy enferma. Ella sabía de la carta. Creo que fue la que me dijo dónde podía encontrarlo a usted, pero no estaba segura. Después de que tuvimos que irnos de la última casa, ya no la volví a ver. Esa información era importante. Alguien sabía de la existencia de la carta, pero no la llevó hasta él. Quizá por ignorancia,
quizá por desinterés, quizá por miedo. Diego entendió que debía encontrar a esa mujer. ¿Sabes dónde vivía la tía Juana? Más o menos, respondió Katia. Sé cómo llegar, pero luego se mudó. La casa quedó abandonada. Diego tomó nota mental de ese hilo, aunque fuera frágil. ¿Y tu papá? Insistió con cautela. ¿Tu mamá nunca dijo que yo fuera tu papá? ¿Nunca pronunció mi nombre? Katia negó con la cabeza. Nunca dijo ningún nombre. Solo decía él. Eso demostraba que Larisa había querido protegerlo de algún modo. No decir su nombre era una forma de cerrar la historia sin dejar cabos sueltos. Pero la carta demostraba que nunca perdió la esperanza de que, algún día, todo se aclarara. ¿Sabes por qué tuvieron que irse de la última casa?, preguntó Diego, avanzando con cuidado. La niña guardó silencio unos segundos. La dueña de la casa dijo que los niños son un gasto, que debía irme a otro lado. Yo quería quedarme, pero me dijo que me fuera. Entonces empecé a caminar, buscando cómo sobrevivir. Diego sintió el peso de esa confesión como una losa. La vida de Katia estaba hecha de rechazos, expulsiones e improvisaciones. Y ahora estaba allí, sentada en la cama de invitados de un departamento caro, sin saber si podía confiar en ese hombre que había encontrado por una mezcla de casualidad y destino, con su nombre escrito en un sobre. Katia, dijo, manteniendo la voz firme, aún no sé todo. No sé cómo pasó todo, ni qué vivió tu mamá después de irse de mi vida. Pero sé una cosa, no voy a dejar que sigas pasando por esto sola. Ella respiró hondo. Ya veremos, respondió con la honestidad de quien no promete esperar demasiado. La frase era prudente, pero Diego notó que cargaba un poco más de esperanza que al principio. ¿Quieres dormir?, preguntó. Un poco más tarde. Katia se tumbó en la cama, abrazando la tela con las cosas de su madre. Diego apagó la luz, dejando solo la del pasillo encendida. La puerta quedó entreabierta. Ella cerró los ojos despacio, como quien está acostumbrado a dormir sin seguridad, sin almohada, sin garantías. Diego notó que no dormía profundo. Cualquier ruido hacía que su cuerpo se tensara. Era el reflejo de una vida en un entorno inestable. Al cabo de un rato, los movimientos disminuyeron. Por fin, se quedó dormida. Diego cerró la puerta con cuidado y fue a la sala. Se sentó en el sofá y volvió a abrir la carta. La releyó palabra por palabra, esta vez con más calma, buscando pistas sobre lo que había pasado. Larisa hablaba de dificultades económicas, de un cambio brusco, de una decisión tomada por necesidad y no por elección. Había una frase que le quedó grabada. No quería atarte a algo que tú no pediste, pero tal vez me equivoqué. Diego la leyó una y otra vez. El dolor de ella estaba ahí, claro. Por alguna razón, había creído que lo mejor era desaparecer. Él sintió crecer la culpa, no por lo que hizo, sino por lo que nunca supo. Pero eso no cambiaba el hecho de que ahora tenía una responsabilidad real. Tenía que reconstruir esa historia, entender por qué Larisa desapareció y por qué nunca volvió. A la mañana siguiente, Diego se despertó antes de que sonara la alarma, recordando al instante que, en la habitación de al lado, dormía una niña. Se acercó a la puerta y vio que Katia aún descansaba. Su cuerpo estaba más relajado que la noche anterior, lo que significaba que, por primera vez en mucho tiempo, había tenido un mínimo de seguridad para dormir. Cuando ella despertó, lo encontró sentado a la mesa con un desayuno sencillo preparado. Katia se acercó con cautela, sin saber si aquel gesto volvería a repetirse o si era solo una cortesía pasajera. ¿Dormiste bien?, preguntó Diego. Ella asintió apenas. Un poco. Era su manera de no mostrarse vulnerable, pero él entendió el verdadero significado, mejor que de costumbre. Hoy quiero llevarte a un lugar, dijo Diego. Tú me dirás si lo reconoces. Tal vez alguien allí pueda ayudarnos a completar la historia. Katia dejó el pan en el plato
y lo miró antes de darle un mordisco. ¿Qué lugar? Donde vivías antes, donde estaba la tía Juana. Puede que alguien siga allí y pueda ayudarnos. Katia respiró hondo. Está lejos. Tengo tiempo, respondió Diego. Ella lo observó con atención. Está bien, yo lo llevo. El camino hasta el barrio donde Katia había vivido no fue sencillo. Ella no tenía una dirección exacta, solo referencias. Una calle junto a una gasolinera vieja, una casa azul con la pintura caída, la esquina donde los autobuses hacían ruido, la subida que cansaba las piernas. Eran coordenadas que solo alguien que hubiera vivido allí podría seguir. Conduciendo su coche caro, Diego llamaba inevitablemente la atención mientras se adentraba en zonas cada vez más humildes. Katia miraba todo por la ventana con el cuerpo tenso, como quien regresa a un lugar del que no guarda buenos recuerdos, pero que guarda respuestas. El barrio estaba lleno de construcciones improvisadas, muros cuarteados y postes con cables expuestos. El calor se sentía más pesado allí, el viento no corría. Katia apretaba la tela entre las manos como si necesitara ese pequeño ancla para mantenerse tranquila. ¿Ya estamos cerca?, preguntó Diego al notar que su respiración aceleraba. Casi, respondió ella sin apartar la vista de la calle. Doble allá, en esa calle angosta. Diego giró por el callejón que ella señalaba. El coche apenas cabía entre las casas. Algunas personas salieron a las puertas para ver quién se atrevía a entrar con un auto de lujo en aquel lugar. Las miradas eran desconfiadas, algunas abiertamente hostiles. Katia se encogió en el asiento. «Nos están mirando», susurró. «Lo sé», respondió Diego, «pero estás conmigo, no te va a pasar nada». Ella no contestó, y su silencio dejaba claro que confiaba a medias. Lo justo. No podía culparla. Katia señaló una casa con una reja verde desconchada. Ahí. Diego estacionó unos metros más adelante. La casa era pequeña, con paredes irregulares y ventanas agrietadas. La reja tenía óxido y un candado viejo. Katia bajó del coche con movimientos cuidadosos, como si pisara un terreno en el que ya no tenía derecho a estar. Reconocía algunas caras, pero mantenía la cabeza baja. Había aprendido a no llamar la atención en lugares peligrosos. Diego caminó a su lado. Sentía el peso de las miradas, pero las ignoró. Su foco estaba en la historia. ¿Aquí vivía la tía Juana?, preguntó. Sí, confirmó Katia, pero ya no vive aquí. La casa se cerró cuando murió mi mamá. Katia tocó el candado. Guardó algunas cosas de mi mamá aquí antes de que tuviéramos que irnos, añadió. Pero no sé si sigue todo. Diego miró por una rendija de la reja. El patio estaba lleno de hierba crecida y viejos objetos tirados sin orden. Era difícil saber si quedaba algo útil. ¿Sabes cómo entrar?, preguntó. Katia dudó. Luego suspiró. Por un lado. Bordearon la casa hasta un pasillo estrecho, casi invisible, entre dos muros desalineados. Era el tipo de entrada que solo conocían los vecinos. Diego avanzó tras ella con dificultad, cuidando de no rasgarse la camisa. Aquí, dijo Katia señalando un trozo roto de pared. Se puede entrar por ahí. Diego la ayudó a subir primero. Ella entró con facilidad. A él le costó un poco más, pero lo logró. Dentro, el olor a humedad y cosas viejas era intenso. El sol casi no entraba, y todo se sentía más oscuro y pegajoso. La tía Juana guardaba una caja aquí, dijo Katia. Pero no sé dónde está. Empezó a caminar por el patio con pasos muy medidos, como si recorriera un mapa de recuerdos. Diego la observaba. Era como ver a alguien atravesar una vida entera en unos pocos metros. Katia se detuvo junto a un montón de objetos cubiertos por un plástico viejo. Tal vez aquí. Diego levantó el plástico. Debajo había cubetas, restos de muebles y cajas de cartón. Comenzó a mover todo con cuidado, atento a clavos o vidrios que pudieran lastimarla, hasta que encontró una caja de madera, vieja pero entera. Katia respiró hondo al verla. «Es esa», dijo.
Su voz no estaba llena de entusiasmo, sino de reconocimiento. Diego puso la caja sobre una superficie improvisada de ladrillos y la abrió. Dentro había pocas cosas: un pañuelo, un par de aretes sencillos, una camisa doblada y un sobre vacío. «De esta caja sacaba cosas mi mamá», explicó Katia. «La carta estaba en un frasco, pero lo demás lo guardaba aquí». Diego examinó cada objeto. El pañuelo blanco, con bordados delicados, le resultaba familiar. Recordaba uno igual en manos de Larisa. La camisa era pequeña, remendada a mano en algunos puntos, probablemente una de las que ella había cosido para su hija. El sobre vacío llamó su atención. Estaba manchado, como si se hubiera mojado. «Este sobre», dijo Diego, «parece antiguo. Quizá fue el que llevó la carta». «La tía Juana dijo una vez», recordó Katia, «que mi mamá escribió algo importante y que lo guardó, pero no lo pudo entregar. Creo que era eso». Diego giró el sobre entre los dedos. No tenía remitente ni fecha, pero en una esquina se veía una mancha de tinta azul, como si alguna vez hubiera tenido algo escrito. Era una señal de que Larisa realmente había intentado hacer llegar ese mensaje y que por algún motivo no lo logró. «Katia», dijo Diego tratando de ordenar sus ideas, «tu mamá vivió conmigo antes de que tú nacieras, pero cuando se fue yo no supe por qué y nunca recibí esta carta. En ella explica lo que pasó». «Mi mamá», dijo Katia frotándose las manos, «decía que alguien le dijo que usted ya no quería saber de ella, que tenía otra vida, que ella era un problema para usted». El corazón de Diego se aceleró. «¿Quién le dijo eso?» «No sé el nombre», respondió ella, «pero decía que era una mujer, que se veía rica. La tía Juana decía que vino una vez a la casa». Un enojo frío se mezcló con el dolor. Alguien había decidido por él. Alguien alejó a la mujer que amaba con mentiras y con eso afectó la vida de 3 personas. «Eso es muy serio», dijo Diego. «¿Recuerdas cómo era esa mujer?» Katia forzó la memoria. Alta, con el cabello recogido, todo bien arreglado. Parecía de oficina y olía mucho a perfume. Diego cerró los ojos. Podía ser muchas, pero había una en particular que temía reconocer. Alguien que siempre se entrometía en su vida profesional y personal en nombre de proteger la imagen de la empresa. La directora ejecutiva de aquel entonces, Elena. Ella había trabajado a su lado durante años, encargándose de la parte estratégica, pero se había vuelto demasiado invasiva. Muchas decisiones se tomaban sin consultarlo. Era el tipo de persona que creía saber qué era mejor para todos. «Katia», dijo Diego con cautela, «¿recuerdas si la tía Juana llegó a decir el nombre de esa mujer?» Ella negó. «No, solo decía que parecía la que mandaba en todo». Diego respiró hondo. Elena siempre mandaba en todo. «Voy a averiguar quién fue», dijo él. «No importa cuánto tarde». Katia lo miró fijamente. «¿Y qué va a hacer cuando lo sepa?» «Haré lo que es correcto», respondió. «Lo que se debió hacer hace muchos años». «Mi mamá», añadió Katia, «siempre decía que no quería culparlo a usted, que pensaba que usted había elegido otra vida. Por eso decidió seguir sola». La palabra sola pesaba más que todas las demás en ese patio descuidado. «No debió pasar por eso», murmuró Diego. «Yo también creo», respondió Katia, con la brutal sencillez de quien conoce el dolor, pero acepta la realidad. Diego guardó unos minutos de silencio, procesando todo, luego cerró la caja. «Nos la llevamos», dijo. «Es tuya. Y ahora también es mía». Katia asintió, pero no la tocó. «Llévela usted», dijo. «No quiero que se me caiga». De vuelta en el coche, las miradas seguían siendo desagradables, pero a Diego ya no le importaba. Lo único importante caminaba a su lado, apretando la tela con la pulsera de su madre y tratando de reconstruir su vida a partir de restos de memoria. Una vez dentro, Katia volvió a quedarse mirando por la ventana. «Diego», dijo por primera vez llamándolo por su nombre.
Si mi mamá quería que usted me encontrara, ¿por qué no vino antes? Diego guardó silencio unos segundos. Tal vez tenía miedo, respondió. Tal vez pensó que no sería bien recibida. Katia bajó la mirada hacia sus manos. Pero a mí sí me habría recibido. Sin duda, dijo Diego. Era la primera vez que lo decía en voz alta con plena seguridad, y Katia lo creyó. Se notaba en el ligero descanso de sus hombros. ¿Cree que mi mamá lo quería de verdad? No lo creo, respondió Diego. Lo sé. Lo deja claro en la carta y en el hecho de guardar tus cosas, de enseñarte la misma canción que yo le enseñé. Katia sonrió por primera vez, una sonrisa tímida, pequeña, pero verdadera. La canción de cuna era bonita, dijo. Me la cantaba todas las noches. Lo sé, respondió Diego, porque fui yo quien se la enseñó. Ella lo miró en silencio, asimilando. Entonces yo dormía con una canción que era de usted. Era de los dos, corrigió él, de ella y mía. El coche siguió avanzando, pero algo importante había cambiado allí. Katia empezó a entender que su historia no estaba hecha solo de pérdidas. Había raíces, vínculos y recuerdos compartidos de los que nunca le habían hablado. Por primera vez, parecía dispuesta a conocerlos. Diego, dijo al cabo de unos minutos, si mi mamá hubiera podido entregar la carta, yo lo habría conocido antes, ¿verdad? Sí, contestó él sin dudar. Ella bajó la mirada. Entonces habrían sido otros 9 años. Sí, admitió él. Pero eso no cambia que ahora estoy aquí y no me voy a ir. Katia respiró hondo. Entonces está bien. El resto del camino hasta el conjunto residencial transcurrió en un silencio reflexivo, lleno de nuevos pensamientos y recuerdos que necesitaban acomodarse. Ya en casa, Diego dejó la caja sobre la mesa de la sala. Katia la miraba con cuidado, como quien observa algo precioso, pero frágil. Diego, dijo ella, falta una cosa. ¿Qué cosa? Mi mamá me dijo que cuando lo encontrara a usted tenía que enseñarle todo, absolutamente todo. ¿Y qué falta? Katia metió la mano en la tela que siempre llevaba con ella y sacó un objeto pequeño envuelto en un pedacito de tela. Diego la observó intrigado. Ella desenvolvió el paquete. Era un trozo de fotografía, la parte rota de la foto original, el fragmento donde se veía la cara de Larisa. La mitad perdida, la mitad que completaba la historia. Katia puso el pedazo sobre la mesa, junto a la fotografía entera que estaba en la caja. Las dos partes encajaron a la perfección. Ella lo miró con los ojos llenos de agua, pero sin desbordarse en llanto. Era una emoción serena. Ahora ya no falta nada, dijo. Diego sintió el peso simbólico del gesto. Su vida había tenido un hueco exactamente en ese lugar durante años. Ahora, por primera vez, todo estaba completo. Katia se acercó despacio. Y ahora podemos empezar lo demás, añadió. Era la frase más madura que había pronunciado, y Diego supo que tenía razón. En los días siguientes, la rutina de Diego cambió por completo. Antes, su tiempo estaba marcado por reuniones, compromisos, llamadas y agendas llenas. Ahora se despertaba y lo primero que hacía era asegurarse de que Katia estuviera bien. Al principio, ella encontraba esa atención extraña. Se levantaba demasiado temprano por miedo a perderse algo importante. Observaba todos sus movimientos con cautela, intentando averiguar si aquello era temporal o duradero. Diego notó la inseguridad, pero no presionó. Le dio espacio, dejó claro con acciones, no con palabras, que ella era parte de la casa, aunque aún no se lo creyera del todo. El lunes tomó una decisión. Tenía que investigar el pasado de manera formal. Tenía que saber quién había apartado a Larisa de su vida, quién había mentido, quién había construido el relato que destrozó 3 vidas. La carta dejaba pistas, pero no lo contaba todo, y había una idea que le golpeaba con fuerza. Otros decidieron por él. Katia lo encontró un día sentado a la mesa con una carpeta abierta, llena de documentos antiguos, fotos y recortes. ¿Está buscando algo?,
Preguntó con voz baja, todavía acostumbrada a no interrumpir. Sí, respondió él. Estoy intentando entender quién sacó a tu mamá de mi vida. Katia se acercó y se sentó a la mesa, apoyando la tela que siempre llevaba. La tía Juana decía que hubo una mujer que vino una vez, comentó. Decía que mi mamá lloró mucho después de verla. ¿Te dijo algo más sobre esa mujer aparte de que era rica?, preguntó Diego. Katia pensó un momento. Decía que tenía el pelo recogido, siempre bien arreglado, que parecía de oficina y que olía mucho a perfume. Diego cerró los ojos. Podía verla. Elena, directora ejecutiva de la empresa entonces, siempre presente, siempre opinando, siempre cuidando la imagen. Una persona para la que el prestigio de la compañía estaba por encima de cualquier vida privada. Katia, dijo Diego con cuidado. ¿Recuerdas si la tía Juana mencionó el nombre de esa mujer? No, negó ella. Solo decía que parecía la que mandaba en todo. Diego respiró hondo. Tengo que confirmar algo, dijo. Pero primero quiero preguntarte algo. ¿Confías en mí? Katia lo miró unos segundos, midiendo el peso real de la pregunta. Estoy empezando, respondió al fin. Era la respuesta más honesta que podía dar. Hoy tengo que salir para resolver algunas cosas, dijo Diego. Puedes venir conmigo o quedarte aquí, lo que prefieras. Katia dudó. El miedo y el deseo de acompañarlo se enfrentaban dentro de ella, hasta que dijo, voy con usted, no quiero quedarme sola. Era la primera vez que pedía algo tan directamente. Entonces vamos, dijo él, pero te quedas a mi lado todo el tiempo. Katia asintió. Poco después estaban cruzando la ciudad rumbo a la empresa de Diego. El edificio de cristal brillaba imponente, aún más a ojos de Katia. Ella miraba el movimiento con una mezcla de curiosidad y nervios. Personas importantes caminando deprisa, salas de juntas visibles a través de las ventanas, una recepción llena de gente con ropa formal. Al entrar, algunos empleados miraron de reojo, preguntándose quién sería esa niña que lo acompañaba. Diego no explicó nada, simplemente caminó directo a su oficina. Al entrar, Katia abrió los ojos impresionada. El despacho era amplio, con un gran escritorio, ventanales enormes y cuadros en las paredes. ¿Esta era su vida?, preguntó. Una parte de ella, respondió él. Y desde aquí tengo que empezar. Le pidió a Katia que se sentara en el sofá mientras hacía una llamada. Licenciada Elena, necesito que venga a mi oficina ahora. Es urgente. El tono de Diego hizo que el ambiente cambiara. Katia se dio cuenta de que algo importante estaba a punto de pasar. Apretó la tela entre las manos notando que él estaba más serio, más duro, más tenso. Al cabo de unos minutos la puerta se abrió. Elena entró con su actitud habitual de autoridad. Alta, con el cabello recogido en un moño impecable, ropa elegante y postura rígida. Se detuvo al ver a Katia. La miró de arriba abajo, analizándola con esa misma mirada calculadora que usaba para todo. Luego se volvió hacia Diego. ¿Quién es esta niña, señor Cabrera?, preguntó, intentando sonar neutra, pero dejando escapar cierta molestia. Siéntese, dijo él. Su tono la obligó a obedecer, aunque no le gustó. Cruzó las piernas y apoyó el bolso sobre ellas. ¿Qué ocurre?, preguntó. Diego abrió un cajón y colocó la carta sobre el escritorio. ¿Reconoce esta letra? Elena se inclinó para mirar. Al ver su nombre en el sobre, sus ojos se entrecerraron apenas. La reconoció al instante, pero intentó disimular. Me resulta familiar, dijo con cautela. Es de Larisa, dijo Diego, sin apartar la mirada de su rostro. Elena se tensó un segundo. Fue rápido, pero él lo vio. Katia también lo notó. Hace años que no veo a esa mujer, dijo Elena, intentando recuperar el control. Sí, respondió Diego. Pero usted fue a verla, fue a su casa cuando estaba embarazada. Elena abrió mucho los ojos, pero enseguida recompuso el gesto. Eso es absurdo. No me mienta.
La cortó Diego con una dureza que ella no estaba acostumbrada a escucharle. Sé que fue. La descripción coincide con usted. Y Larisa se acordaba muy bien. Katia observaba la escena sin parpadear. Elena miró a la niña y entendió. Diego, no puede creerse esta historia, dijo intentando cambiar el rumbo. Esa niña es mi hija, la interrumpió él. El silencio que siguió fue denso. Elena respiró hondo, intentando mantener la compostura. Señor Cabrera, debe entender que en aquel momento yo hice lo mejor para usted y para la empresa, empezó. Esa mujer podía dañarlo, podía destruir su carrera. Iba a asumir la dirección, una relación con alguien inestable, sin estructura, con un pasado confuso. Hizo un gesto vago. No era buena imagen. Katia apretó el puño. Diego sintió cómo la sangre le hervía. Y usted decidió por mí, dijo. Usted alejó a la mujer que yo amaba, le quitó cualquier posibilidad de decirme la verdad. Elena no respondió. ¿La amenazó?, insistió él. Solo le dije la verdad, contestó ella. Que usted tenía una vida hecha, que su familia no la aceptaría, que su carrera estaría en riesgo y que no debía arruinar eso. Y ella le creyó, dijo Diego. Fue lo correcto, insistió Elena. No puede poner su futuro en manos de una mujer que no podía ofrecerle nada. Katia levantó la cabeza. Ella me tenía a mí, dijo con voz firme. Elena la miró con desprecio. Niña, tú no entiendes cómo funciona este mundo. Diego se levantó tan rápido que la silla golpeó contra la pared. Entiende más de lo que tú jamás entenderás, dijo. Y tú arruinaste vidas, te metiste donde no te correspondía. Por primera vez, Elena mostró miedo. Nunca lo había visto así. Hice lo que creí mejor, repitió, ahora a la defensiva. Y destruiste todo, respondió él. Katia se levantó y se puso al lado de Diego. Elena los miró y supo que había perdido todo control. Esto va a perjudicarlo, intentó argumentar. Esa niña es mi hija, repitió Diego. Usted está despedida, sentenció. Se va ahora mismo y no vuelve a acercarse ni a mí ni a ella. Elena abrió la boca para protestar, pero se contuvo al ver su mirada. Se levantó, tomó el bolso y salió sin decir nada más. La puerta se cerró de golpe. Katia se quedó unos segundos de pie, respirando hondo. Era mala con mi mamá, dijo al fin. Sí, respondió Diego sin suavizar. Lo era. Mi mamá le tenía miedo, añadió Katia. La tía Juana decía que esa mujer se veía como la que manda en todo. Ya no manda, dijo Diego. Ni en mi vida ni en la tuya. Katia asintió, aunque su expresión seguía seria. Necesitó unos segundos para asimilarlo todo. Diego volvió a agacharse frente a ella como el primer día. Katia, dijo mirándola a los ojos. Nada de esto fue culpa de tu mamá. Ella quiso encontrarme. Lo intentó. Alguien se lo impidió. Y tú nunca debiste cargar con todo sola. Katia respiró hondo y por primera vez puso su mano sobre el hombro de Diego. Un gesto pequeño, pero que lo decía todo. Ya no estoy sola, dijo. Diego sonrió. Nunca más. Salieron de la empresa juntos. Algunos empleados los miraban con discreción, sorprendidos, confundidos. A Diego no le importó. Caminaba con su hija al lado, como debió haber sido 9 años antes. De regreso en el auto, Katia por fin se relajó un poco. Diego, dijo jugando con la pulsera de hilo de su madre. Ahora que ya lo sabe todo, ¿qué vamos a hacer? Él la miró. Vamos a empezar una vida nueva, respondió. La que debió empezar hace 9 años. Katia sonrió, esta vez con una sonrisa grande y libre. Esa sí la quiero ver, dijo. La vas a ver, respondió él. Y en ese momento, sin necesidad de grandes palabras, ambos entendieron que el pasado, por fin, tenía nombre, rostro y responsables, y que el futuro empezaba ahí mismo. Esa noche fue distinta a las anteriores. Ya no quedaban preguntas ocultas, ni la sensación de que aún había algo importante en la sombra.
Por primera vez desde que Katia entró en el restaurante, Diego sintió que el pasado tenía una explicación, dolorosa pero clara. Katia estaba sentada en el sofá, envuelta en una cobija que él le había dejado. Cuando se acercó, notó algo diferente en su mirada. Ya no era miedo ni desconfianza pura, sino una calma extraña, la calma de quien sabe que, al menos, ya no tiene que correr, esconderse o prepararse para lo peor. Tenía un lugar, tenía a alguien. ¿Estás bien?, preguntó él. Sí, respondió ella. Hoy fue mucho, pero estuvo bien. Diego se sentó a su lado. A partir de ahora, todo va a ser distinto. Katia lo miró, no como quien teme una promesa vacía, sino como alguien que ha aprendido a detectar la sinceridad. Lo sé, dijo, y era verdad. Ya no había barreras entre los dos. ¿Sabes?, añadió ella. Mi mamá decía que algún día yo encontraría a alguien que quisiera quedarse, pero nunca pensé que iba a ser usted. Diego sintió un nudo en la garganta. Debí llegar antes, Katia, dijo, pero estoy aquí ahora, y voy a estar mañana y pasado y todos los días. Ella sonrió, esa sonrisa pequeña pero auténtica que cada vez aparecía más a menudo. Qué bueno, respondió, porque yo ya no quiero irme. Diego pasó un brazo con cuidado por encima de sus hombros, respetando su espacio pero haciéndole saber que no tenía que encogerse para caber. Katia se acomodó poco a poco, apoyando la cabeza en su hombro. No sé cómo es tener un papá, susurró, pero puedo aprender si usted tiene paciencia. Diego cerró los ojos un instante. Tengo 9 años de retraso que compensar, dijo. Paciencia es justo lo que más tengo ahora. Katia respiró hondo. Entonces empecemos. Empecemos, repitió él. Y así, una historia marcada por secretos, huidas y silencios, encontró al fin un lugar donde descansar. Pasaron las semanas. Katia se fue adaptando a su nueva vida paso a paso. Diego la inscribió en una escuela pequeña, privada, donde pudiera estudiar sin demasiada presión. Los primeros días fueron difíciles. No estaba acostumbrada a la estructura, a las reglas, a convivir con niños que nunca habían vivido lo que ella. A veces se quedaba callada en clase, otras miraba alrededor con un aire de distancia, como si no terminara de creer que pertenecía a ese lugar. Pero poco a poco empezó a encontrar su sitio. Los maestros se dieron cuenta de que Katia era inteligente, muy observadora y tenía una habilidad sorprendente para resolver problemas. Eran habilidades que había desarrollado en la calle, pero que ahora la ayudaban en el aula. Aprendía rápido, aunque a veces se cerraba cuando otros niños preguntaban sobre su pasado. Un día, Diego recibió una llamada de la escuela. La directora quería hablar con él. Al llegar encontró a Katia en la recepción, con la cabeza gacha. ¿Qué pasó?, preguntó Diego preocupado. La directora suspiró. Katia golpeó a un compañero hoy. Diego se volvió hacia ella, sorprendido. Katia evitó su mirada. ¿Es cierto?, preguntó él. Ella asintió despacio. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó, esforzándose en mantener la calma. Katia guardó silencio unos segundos y luego lo miró con los ojos brillantes. Dijo que mi mamá no era nadie, que me dejó porque era mala, que yo no merecía estar aquí. El corazón de Diego se apretó. Entendió que Katia había defendido el único recuerdo que tenía, el de una madre que la amó pese a todo. Se volvió hacia la directora. Entiendo que la violencia no se puede aceptar, dijo, pero me gustaría saber si se tomaron medidas también con el niño que la insultó. La directora titubeó. Hablaremos con él. No es suficiente, dijo Diego con firmeza. Mi hija defendió la memoria de su madre. No empezó la agresión. Respondió a una ofensa. En el coche, de regreso a casa, Diego miró a Katia. Entiendo por qué lo hiciste, dijo, pero los golpes no resuelven los problemas, los complican. Katia seguía mirando por la ventana. ¿Entonces qué se supone que haga? ¿Solo escuchar? No, respondió él.
Le dices al maestro, me lo dices a mí. Usas palabras. Las palabras son más fuertes que los puños, Katia. Créeme. Ella se volvió hacia él, con el ceño fruncido. Las palabras no detienen a la gente que quiere hacer daño. A veces no, admitió Diego, pero muestran quién eres tú, y demuestran que eres más fuerte que quienes intentan rebajarte. Katia se quedó pensando. Mi mamá decía algo parecido, murmuró. Decía que la gente puede quitarnos muchas cosas, pero no pueden quitarnos lo que somos por dentro. Diego sonrió con tristeza. Tu mamá era sabia. Lo era, respondió Katia. Llegaron a casa en relativo silencio, pero Diego sabía que algo había cambiado. Katia había empezado a confiar en él, no solo como en alguien que le daba techo y comida, sino como en alguien que se ponía de su lado. Esa noche, mientras cenaban, Katia rompió el silencio. Diego, ¿puedo preguntarle algo? Claro. ¿De verdad quiso a mi mamá? La pregunta lo tomó por sorpresa, pero no dudó. La quise mucho, respondió. Era especial, inteligente, fuerte, generosa. Cuando se fue, no entendí por qué. Me dolió durante años. Ahora sé que no fue su decisión. Le hicieron creer que yo no la quería, que era una carga para mí. Katia escuchaba atenta. Ella decía lo mismo, comentó, que no quería ser una carga. Nunca lo habría sido, dijo Diego con firmeza. Ni ella, ni tú. Katia miró su plato. Creo que ella no lo creía. Pensaba que no era suficiente. Diego alargó la mano por encima de la mesa y tomó la de Katia con cuidado. Ella fue más que suficiente. Y tú también. No dudes jamás de eso. Katia apretó su mano en respuesta. Un gesto pequeño pero lleno de significado. Los meses pasaron. La vida fue encontrando su ritmo. Katia empezó a destacar en la escuela. Hizo amigos, con cautela, eligiendo bien, pero los hizo. Empezó a reír más, a hablar con más soltura, a comportarse como la niña que aún era. Diego, por su parte, ajustó su propia vida, redujo horas de trabajo, delegó responsabilidades y pasó más tiempo en casa. Quería estar presente, quería ser el padre que nunca tuvo la oportunidad de ser. Establecieron rutinas, desayunos juntos antes de la escuela, cenas en las que contaban cómo les había ido el día, fines de semana para explorar la ciudad, ir a parques o simplemente quedarse en casa viendo películas. Una noche, mientras veían una película vieja que Katia había elegido, ella se giró hacia él. «Diego, ¿puedo llamarlo papá?» El tiempo pareció detenerse. Diego sintió las emociones agolparse. Era un momento que no se atrevía a esperar. No quería presionarla ni apresurarla. «Puedes llamarme como tú quieras», respondió con la voz apenas temblorosa, «pero si quieres llamarme papá, para mí sería un honor». Katia sonrió, esta vez sin reservas. «Está bien, papá». La palabra quedó flotando en el aire, perfecta. Diego la abrazó, y por primera vez desde que se conocieron, ambos sintieron que todo encajaba en su lugar. Pasó un año. Katia cumplió 10 y Diego organizó una pequeña fiesta en casa. Algunos amigos del colegio, adornos sencillos, un pastel con su sabor favorito. Cuando todos se fueron y quedaron solo ellos dos recogiendo, Katia se acercó a la ventana, mirando la ciudad iluminada. «Papá, ¿crees que mi mamá estaría orgullosa de mí?» Diego se colocó a su lado. «No lo creo», respondió. «Lo sé. Estaría inmensamente orgullosa». Katia lo miró. «A veces la extraño tanto que duele». «Lo sé», dijo Diego con suavidad. «Y está bien. Nunca debes dejar de extrañarla. Fue tu mamá. Te quiso más que a nada. Y nada de lo que pase ahora cambia eso». Katia se abrazó a él. «Pero me alegra haberte encontrado», dijo. «Me alegra que tengamos esto». «A mí también», respondió Diego apretándola contra su pecho. «Muchísimo». Pasaron los años. Katia creció, estudió, siguió destacando. Una tarde, ya adolescente, se subió a un escenario del colegio para recibir un diploma con honores. Diego aplaudía en la audiencia con los ojos brillantes de orgullo. Después de la ceremonia,
Ella corrió hacia él, sosteniendo el diploma. «Lo logramos, papá». «No», corrigió él sonriendo. «Lo lograste tú. Yo solo tuve la suerte de estar a tu lado». Katia negó con la cabeza. «Lo hicimos juntos. Todo esto desde el principio». Y tenía razón. La historia que comenzó en un restaurante silencioso, con una niña sucia que decía reconocer una foto en un medallón, se había convertido en algo mucho más grande. Era una historia de supervivencia, perdón, segundas oportunidades y, sobre todo, de un amor capaz de atravesar el tiempo y las circunstancias. La carta perdida encontró su destino, la foto rota volvió a estar completa, y dos vidas que siempre debieron estar unidas, al fin encontraron el camino de regreso